Muy buen día, iniciamos nuestra labor informativa, llegamos a miércoles, hoy es 20 de septiembre. Muchas gracias, muy amables por acompañarnos desde esta hora en la primera emisión de Noticiero de Televen. Ya comenzaremos a recorrer el universo informativo con las notas que tienen mayor jerarquía en el plano nacional e internacional. Hay varias que son bien importantes y que pues se vinculan a Venezuela en ese contexto, sobre todo el internacional, sobre todo porque de nuevo está el tema de las sanciones. Ya relataremos detalles en este sentido. Bueno, agradecerles por lo demás, el que nos acompañen, el que nos envíen sus mensajes a través de las diferentes redes sociales y que siempre pues estén con nosotros, como nosotros también con ustedes en reciprocidad en las diferentes emisiones del noticiero de Televen y en particular en esta. Comenzaremos entonces en nuestro tránsito por las notas de mayor relieve. Bueno, ayer se conoció una vez más que el gobierno de los Estados Unidos, a través del subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, renovaba criterios, ratificaba puntos de vista sobre el tema electoral y la próxima elección presidencial del año 2024. En cierta forma, retaba a Nicolás Maduro a que aceptara elecciones libres, transparentes, más o menos manejando los mismos códigos que viene manejando pues la orientación diplomática de los Estados Unidos hacia Venezuela. En este sentido dijo, adicional, que si se daban muestras claras, definidas, precisas, no son palabras textuales, pero se entiende en el contexto, de realizarse entonces unos comicios con certeza y seguridad, muy probablemente, y de hecho lo está estudiando y lo está evaluando, se levantarían sanciones para el gobierno venezolano y particularmente hacia figuras del gobierno venezolano. Bien se sabe por lo demás que bajo el mayor sigilo y el mayor, con la mayor reserva, por decirlo de esta manera, hay al parecer reuniones e incluso se habla de negociaciones que estarían realizándose desde hace ya pues algunas semanas atrás. Esto pues se mantiene dentro de un manto de misterio, pero es interesante que se ratifican en este sentido puntos de vista sobre la voz oficial del subsecretario para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, que se recuerde que si acaso las cosas van de una manera diferente, de acuerdo como o según como lo evalúa el gobierno de los Estados Unidos, pues pudieran levantarse sanciones. Esperemos el día de hoy si hay alguna respuesta, si hay alguna opinión, sea de la Cancillería o de algún vocero del gobierno Nicolás Maduro. Pero es una noticia importante que tenemos que destacar y jerarquizar en este sentido. Bueno, vamos a otras notas, ¿no? Esta es muy polémica porque el tema con Guyana sigue pues sumando nuevos ingredientes para el debate abierto y público, también pues mientras tanto a la espera que surja más adelante una decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre el reclamo territorial sobre sobre Guyana, ¿no? Perdón, sobre la Guayana Esequiba, sobre la Guayana Esequiba. Pero ¿qué ha ocurrido en las últimas horas? Bueno, el gobierno venezolano, frente al anuncio del gobierno de Georgetown de abrir licitaciones para otorgar bloques para la explotación petrolera en aguas marítimas que considera suyas, más está dentro de la controversia y que no las acepta como tal el gobierno de Venezuela, bueno, frente a ello, frente a esta decisión de estas subastas o estas licitaciones, como pueda llamarse, ha emitido su opinión. Un comunicado de la Cancillería señalando que se está violando el derecho internacional con la entrega de bloques en una zona en reclamación, que no solamente es territorial, sino también marítima. Y allí está el problema. Comunicado de la Cancillería, acusaciones de la vicepresidenta ejecutiva hacia el gobierno de Guyana de tener una desmedida ambición. Ya un bloque de estos en lo que se consideran aguas en reclamación fue otorgado a empresas internacionales. Son aproximadamente 9, entre ellas ExxonMobil, las que están pues
recibiendo el aval del gobierno guyanés. Mientras tanto, ayer mismo, frente al pronunciamiento del gobierno venezolano, el del vecino país también hizo de lo suyo y en este caso rechazó las afirmaciones, reafirmó sus derechos sobre el territorio continental, es decir, sobre la Guayana Esequiba como territorio de Guyana y también sobre lo que son sus aguas marítimas y la soberanía que tendría el gobierno de Georgetown sobre estas aguas marítimas. Bueno, ¿a dónde nos va a llevar esto? Es impredecible. No se pueden hacer mayores conjeturas, sino apenas algunas especulaciones en ese sentido, como la Corte Internacional de Justicia, como decía antes, tiene en sus manos la posibilidad de tomar decisiones y lo hará en su momento porque asumió que tiene potestad para hacerlo. Bueno, esa será seguramente la que pudiera llamarse sentencia final. ¿A quién va a favorecer? Bueno, es demasiado prematuro hacer cualquier tipo de conclusión o sumar o asomar cualquier tipo de conclusión en este sentido. Pero esto va a tensar las relaciones. No sabemos si con la intervención del canciller en la Asamblea General de Naciones Unidas, Iván Gil, que tiene la representación oficial, por lo menos hasta ahora, no se ha dicho si Maduro va o aparece de sorpresa o la vicepresidenta ejecutiva. No sabemos si allí de repente, en la intervención ante la Asamblea General, pueda hacerse referencia a esta situación sobre el reclamo territorial. Muy probablemente sí, pero por lo pronto no hay alguna postura u orientación oficial en este sentido. Bueno, pero es un tema importante. Seguimos, nos vamos al espacio económico nacional. El Bloomberg, que es una empresa que realiza análisis de riesgo y otro tipo de seguimiento y análisis del contexto internacional, la situación financiera también la evalúa con bastante consistencia, señala en este reciente informe que se conoce en el día de hoy que nuestro país crecería si acaso hacia el último trimestre del año, al cierre pues de lo que es el ejercicio de los 12 meses, un 3%, que sería su economía en un 3%. Lo había hecho en 15% el año pasado, 2022, más hubo una declinación consistente en lo que fue esa circunstancial o coyuntural recuperación económica de Venezuela. En este sentido, a pesar de todo, a pesar de esa caída que lleva del 15% en 2022 a lo que ellos auguran, sería un 3% en 2023, pues señalan que de todas maneras se ha podido resistir, porque la caída, de acuerdo a Bloomberg, del 2022 al 2023 ha sido estrepitosa. También pronostica, de acuerdo a su evaluación, que un 244 o en un 244% terminaría la inflación en nuestro país y la paridad dólar-bolívar, pero ellos se refieren al dólar paralelo, que ellos lo visualizan o hacen un pronóstico que estaría sobre 59 al final de año. En este momento, por lo menos en el día de hoy, la referencia de la tasa oficial, que es la del Banco Central de Venezuela, que surge de las mesas de dinero, ubica esa paridad en 33.66. Es un pronóstico, no siempre estos pronósticos se cumplen y son tan rigurosos, pero es importante tenerlo como un punto de referencia y saber que, bueno, ya se hacen algunas ubicaciones o se hacen algunos cálculos de cómo pudiera terminar en estas variables la economía venezolana. Seguimos. Se conoce ya oficialmente, vía Gaceta Oficial, el aumento en el precio del transporte colectivo en zonas urbanas. El mínimo 9 bolívares dependiendo del recorrido y el máximo de 10 bolívares, de acuerdo a la información, repito, que surge de la Gaceta Oficial. Sin embargo, bueno, se han pronunciado diversos gremios. Dicen simplemente que esto se trata de una indexación que apenas alcanza no del todo a 0,29 centavos de dólar, que mantener a una unidad tiene un costo aproximadamente mensual de $1.200 y además a ello se suma el grave problema que se tiene para movilizarlas por el combustible, las carencias, las limitaciones, el tiempo que se pierde en las estaciones de servicios, no solamente horas sino días.
También está el tema del precio o el costo de los repuestos y en general lo que significa el mantenimiento de una unidad de transporte colectivo. ¿Esto por cuánto tiempo va a mantenerse? Pues no se puede saber. Simplemente que ya en Gaceta Oficial es definitivo el precio del transporte. Algunas zonas del interior del país, lo hemos también reseñado en la primera emisión, no han querido tomar decisiones hasta que se establezca un consenso, pero esta vez ya publicado ello en Gaceta Oficial, definitivamente tendrán que registrarse esos aumentos máximo de 10 bolívares en la movilización en autobuses o colectivos urbanos. Bueno, seguimos. El tema de la electricidad no nos abandona. Ayer en horas de la tarde hubo fuertes lluvias y también muchos vientos, fuertes vientos también, no solo en Distrito Capital, sino en diversas zonas, entidades, estados del país, en la región central, en el oriente del país, en el occidente, y esto llevó a que hubiera bajones nuevamente en el servicio de energía eléctrica. Sobre las 6:30 de la tarde se presentaron dificultades y esto, por supuesto, que no solo genera incomodidad, sino también, bueno, todas las secuelas en cuanto a las movilizaciones, los servicios públicos, etcétera, etcétera. El gobierno ha anunciado, lo decía Maduro recién de llegar de su gira de China, que una empresa o unas empresas, no sabemos mayores detalles, de ese país, de China, vendrán a Venezuela a ayudar a repotenciar, a elevar, a sencillamente darle de nuevo posibilidades para que el servicio de energía eléctrica funcione de la manera debida. Esto afecta a la economía venezolana, esto afecta a la planta industrial, esto afecta a todos los sectores, al sector agrícola, al sector de comercio y servicios, en fin, a la economía en general. Pero eso ocurrió en el día de ayer. Vamos al tema de salud. Bueno, ¿qué ocurre en salud? Fíjense atención con esto. Han surgido nuevas cepas o sublinajes, como lo llaman otros, de la cepa Omicron. ¿Qué recomienda, por ejemplo, la Sociedad Venezolana de Infectología? Que cuando lleguen a nuestro país las vacunas ambivalentes, atención, recuerden el nombre, vacunas ambivalentes, que comenzarán a aplicarse a partir de otoño, es decir, desde finales de septiembre, comienzos de octubre, en Europa y en los Estados Unidos. Cuando lleguen al país, entonces sugiere y asoma la Sociedad Venezolana de Infectología que deben colocarse, o los venezolanos debemos colocarnos una nueva vacuna para cubrir cualquier eventualidad, simplemente para protegerse frente a cualquier acometida de estos sublinajes de la cepa Omicron. Así que muy pendientes en este sentido. Bueno, seguimos. Nos vamos ahora al terreno internacional. Se ha iniciado formalmente la presentación de los discursos de los diversos presidentes o jefes de Estado, o en fin, o representantes de gobierno, ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Por ejemplo, de América Latina intervinieron ayer Gustavo Petro, Alberto Fernández, también lo hizo Nayib Bukele, en fin, y otros mandatarios. Bueno, Zelensky, que no es América Latina, pero el interés principal estuvo en su presentación ante la Asamblea en la ciudad de Nueva York. Por cierto, Zelensky hizo acusaciones muy severas, muy recias, muy duras, incluso de tráfico de niños a las autoridades rusas, al gobierno de Moscú. También dijo, bueno, que necesita el respaldo y el apoyo para continuar esta lucha. Ayer, por cierto, que el gobierno de los Estados Unidos y algunos de sus aliados decían que no va a ser fácil, que esta guerra en Ucrania se va a extender quizá por algunos años. Imagínense lo que esto significa. Zelensky, en esa intervención en la Asamblea Nacional, dicen que hay que derrotar a Rusia porque el peligro de extender una guerra, y que es lo que provoca, según su criterio, el gobierno de Moscú, está allí presente, está allí en ciernes, que no solamente es Ucrania, sino que es el mundo. Bueno, presidentes como Petro se refirieron a la situación climática, también se refirió a la situación de las guerras. En ese sentido, pues orientó su intervención. Él le puso mucho énfasis al tema precisamente climático y los peligros que se presentan hacia las próximas décadas. Alberto Fernández se refirió a varios temas. El presidente de la Argentina hizo mención a las sanciones que existen o pesan sobre Venezuela, sobre Cuba.
También intervino Bukele, se refirió a su país en particular y al tema de la violencia. Dijo que El Salvador había dejado de ser, pues la capital de la muerte. San Salvador, la capital de El Salvador, había dejado de ser la capital de la muerte y se refirió pues a las decisiones que ha tomado en ese sentido. Bueno, también intervino el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, como el anfitrión y se refirió a diversos temas importantes que tienen que ver, por supuesto, con el tema de las guerras y la situación climática. Lula da Silva de Brasil también intervino. Así que, bueno, son algunas de las presentaciones que comenzaron a hacerse. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, que siempre ahí lo tienen en pantalla, que es de los primeros en intervenir en cada año. El presidente del país donde tiene sede de Naciones Unidas, pues participa. Así que, bueno, veremos el desarrollo de las deliberaciones de esta Asamblea General. Bueno, otra noticia, ya que mencionamos a Biden. De acuerdo a algunos pasos que se están dando, se quiere avanzar hacia el impeachment o juicio político. Por lo menos en la Cámara de Representantes hay un consenso para el Partido Republicano estimular alguna iniciativa que ya de lo suyo la ha anunciado. No va a ser fácil porque el equilibrio de fuerzas políticas en la Cámara del Senado muy probablemente obstaculizaría o colocaría barreras para la posibilidad de avanzar en un juicio político contra Biden. Pero bueno, está allí, no hay que, en este sentido, olvidarlo, hay que estar muy pendientes y hacer el seguimiento informativo de costumbre. Vamos con los deportes. Bueno, siguen las buenas noticias para los venezolanos en las grandes ligas. Comenzamos con Miguel Cabrera. Ya superó a todo el hit 3167, ya superó a Adrián Beltré y ocupa el puesto 16 del mayor hiteador de todos los tiempos en la historia del béisbol profesional de los Estados Unidos, de las grandes ligas. Eso es muy importante. Todavía le queda un tiempito, le quedan unos pocos días de campaña a Cabrera, que se registra del béisbol. Sigue recibiendo homenajes, lo recibió también en Los Ángeles, en partido contra los Dodgers, en fin. Y otra noticia que tiene que ver con Ronald Acuña. Bueno, robó su base número 67, superó el récord para un venezolano en grandes ligas, en este caso Rocker Cedeño, que jugaba con los Mets de Nueva York en esa época. Y bueno, y ahora tiene ese puesto el venezolano con mayor número de estafadas en el béisbol de las grandes ligas y batió su jonrón número 38. Si llega a 40 jonrones antes de finalizar la temporada regular, pues muchos estiman que consolidaría la posibilidad, que es muy cierta, de que se convierta en el más valioso de la Liga Nacional. Bueno, de fútbol. Tenemos que iniciaron las competencias de eliminatorias de la UEFA, la fase de grupos, como llaman, de la UEFA Champions League. Hubo victorias importantes del Barcelona, Manchester City y otros equipos, Paris Saint-Germain, un empate de AC Milan, en fin. Hoy siguen otros juegos y con otros equipos, por ejemplo, la ubicación principal por el nivel de simpatías que tiene a nivel mundial va a recaer sobre el Real Madrid, que hoy juega en su terreno, en el Santiago Bernabéu, contra el Unión Berlín.